Hay una sola frase que cuando alguien te la dice, revela algo aterrador. No solo te desprecian, te odian. Y lo peor de todo es que lo hicieron intencionalmente. Carl Jung la escuchó miles de veces en su consulta, siempre en boca de personas que habían destruido a otras sin levantar la voz, sin gritar, sin violencia visible, solo con palabras aparentemente inofensivas que dejaban heridas profundas, invisibles, devastadoras. Y aquí está lo más perturbador. Tú probablemente ya la escuchaste, tal vez varias veces, tal vez de alguien que decía amarte, y en ese momento no entendiste lo que realmente estaba pasando, porque el odio verdadero, el odio calculado, no se presenta con gritos ni amenazas, se presenta disfrazado de normalidad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente la forma en que interpretas cada conversación que has tenido. Piensa en esto. ¿Alguna vez alguien te dijo algo que técnicamente no era un insulto, pero te dejó sintiéndote horrible? Algo que no podrías señalar como agresivo si lo repitieras en voz alta, pero que dentro de ti dejó una marca, una sensación de estar equivocado, de ser defectuoso, de no ser suficiente. Eso no fue casualidad, fue intencional. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Las personas que realmente quieren dañarte son demasiado inteligentes para hacerlo de forma obvia. No van a insultarte abiertamente porque eso te daría poder, te daría claridad, te permitiría defenderte. Entonces hacen algo mucho más retorcido. Te atacan de una forma que te hace dudar de ti mismo, en lugar de dudar de ellos. Jung trabajó con una mujer que durante años sintió que algo estaba mal en su matrimonio, pero no podía explicar qué. Su esposo nunca le insultaba, nunca le gritaba, nunca la amenazaba, pero cada conversación la dejaba sintiéndose pequeña, confundida, cuestionándose a sí misma. Y lo más aterrador era que cuando intentaba explicarlo a otros, sonaba como si estuviera exagerando, como si fuera demasiado sensible. ¿Captas la crueldad de esto? El agresor no solo te daña, te hace sentir que el problema eres tú, que estás imaginando cosas, que eres débil por sentirte herido, y mientras tú te culpas a ti mismo, ellos quedan limpios, intocables, inocentes. Esto es lo que Jung llamaba violencia psicológica encubierta, y es infinitamente más destructiva que la agresión directa, porque ataca tu capacidad de confiar en tu propia percepción, te hace dudar de tu realidad, te convierte en tu propio enemigo. Ahora bien, antes de revelarte cuál es exactamente esa frase que delata todo esto, necesitas entender algo crucial. Las palabras no son solo sonidos, son símbolos, son manifestaciones del inconsciente. Y cuando alguien elige ciertas palabras, especialmente de forma repetida, no es accidental, es revelador. Porque el inconsciente no miente, puede esconderse, puede disfrazarse, pero siempre se filtra. Y se filtra precisamente a través del lenguaje, a través de esas frases que parecen inocentes, pero que cargan un veneno oculto. Jung decía algo perturbador. Lo que niegas conscientemente, lo expresas inconscientemente. Entonces, cuando alguien te dice algo aparentemente inofensivo, pero que te destruye por dentro, lo que está pasando es esto. Su odio consciente se está filtrando a través de una frase que socialmente parece aceptable. Es el crimen perfecto. Te apuñalan con palabras que nadie más consideraría violentas. Y aquí está lo que necesitas comprender. Este tipo de agresión no surge de la ira momentánea, no surge del conflicto ocasional, surge de algo mucho más profundo, surge del desprecio, del resentimiento acumulado, del deseo genuino de verte sufrir sin asumir la responsabilidad de ese deseo. Porque la persona que realmente te odia, pero no puede admitirlo, ni siquiera ante sí misma, encontrará formas de herirte que le permitan mantener su autoimagen intacta, formas de destruirte mientras se dice a sí misma que es una buena persona, que solo está siendo honesta, que solo está ayudándote a ver la verdad. Pero la verdad es otra. Están proyectando su propia toxicidad en ti, están usando palabras como armas, y están contando con que tú no lo notes, que lo internalices, que lo conviertas en tu problema en lugar de verlo como el ataque que realmente es. ¿Y sabes qué es lo más retorcido? Que si reaccionas, si te defiendes,
Si señalas que te hirieron, ellos usarán tu reacción como prueba de que tú eres el problema, de que eres dramático, de que eres conflictivo, de que eres exactamente lo que esa frase sugiere. Es una trampa perfecta. Te atacan de una forma que si te duele, confirman lo que dijeron, y si no reaccionas, el veneno se queda en ti, creciendo, infectando tu autoimagen. Hubo un caso que Jung documentó de un padre que sistemáticamente destruyó la autoestima de su hijo sin que nadie a su alrededor lo notara. En público era un padre modelo, acariñado, atento, orgulloso, pero en privado, con pequeñas frases envueltas en preocupación o humor, fue minando cada sueño, cada logro, cada chispa de confianza que ese niño tenía. Y el hijo creció creyendo que él era el problema, que era defectuoso, que algo fundamental estaba mal en él, porque nadie más veía el ataque, solo él lo sentía, y eso lo hizo dudar de su propia cordura. Esto es exactamente lo que pasa cuando el daño no es evidente, cuando la hostilidad se esconde en palabras que suenan normales, cuando el odio se disfraza de otra cosa. Y ahora que entiendes que este tipo de violencia existe, que es real, que no la estás imaginando, necesitas saber exactamente qué buscar. Necesitas identificar esa frase específica que delata todo lo que eso que acabas de escuchar. No fue un comentario inocente, fue un ataque calculado. Pero antes de revelártela, necesitas entender algo más profundo. Necesitas comprender qué está pasando realmente en el inconsciente de quien la dice, porque esa frase no es solo una agresión, es un símbolo, es un código, es la manifestación visible de algo oscuro que está operando en las sombras. Y eso lo veremos ahora. La frase es esta: eres demasiado sensible. 4 palabras, aparentemente simples, aparentemente inofensivas. Pero cuando Carl Jung las analizó en el contexto de relaciones destructivas, descubrió algo aterrador. No son una observación, son una sentencia. Una forma de invalidar completamente tu realidad emocional mientras el agresor mantiene las manos limpias. Y si alguien te ha dicho esto repetidamente, especialmente después de herirte, necesitas entender algo crucial. No están describiendo cómo eres, están revelando quiénes son ellos. Porque aquí está lo que Jung descubrió. Cuando alguien usa esta frase de forma consistente, su inconsciente está comunicando 3 cosas simultáneamente. Y ninguna de ellas tiene que ver contigo. Primera, tus emociones me incomodan y me niego a hacerme responsable de cómo te afectan mis acciones. Segunda, necesito que creas que el problema está en ti, no en mí. Tercera, tu capacidad de sentir amenaza mi capacidad de controlar la narrativa. ¿Empiezas a ver el patrón? Esta frase no es accidental, es estratégica, porque hace algo devastadoramente efectivo. Convierte tu dolor en tu defecto. Transforma tu capacidad de sentir en una debilidad. Te hace dudar de la validez de tus propias emociones. Y mientras tú te cuestionas a ti mismo, la persona que te hirió queda libre de cualquier responsabilidad. Es el crimen perfecto disfrazado de diagnóstico. Jung trabajó con un hombre cuya madre le decía esta frase cada vez que él expresaba cualquier emoción que a ella le resultara inconveniente. Tristeza, frustración, decepción. No importaba qué sintiera, la respuesta era siempre la misma: eres demasiado sensible. Y él creció creyéndolo. Creció pensando que sus emociones eran el problema, que sentir profundamente era una falla de carácter, que necesitaba endurecerse, volverse más frío, más distante, más muerto por dentro. Lo que su madre realmente estaba diciendo, lo que su inconsciente estaba gritando era: no puedo manejar tus emociones, porque ni siquiera puedo manejar mis propias. Entonces necesito que tú las reprimas para que yo no tenga que enfrentar mi propia incapacidad emocional. ¿Captas la profundidad de esta manipulación? Ahora analicemos cada palabra de esta frase, porque cada una está cargada de intención oculta. Eres. No te sientes. No en este momento. Eres. Es una declaración de identidad.
Están diciendo que la sensibilidad no es una respuesta a una situación específica, es quién eres fundamentalmente. Es permanente, es un defecto de fábrica. Demasiado, no sensible, demasiado sensible. Hay una norma implícita que estás violando. Hay una cantidad correcta de sensibilidad y tú la has excedido. Pero aquí está la trampa. ¿Quién decide cuál es la cantidad correcta? Ellos. Siempre ellos. Sensible. La palabra en sí no es negativa. La sensibilidad es la capacidad de percibir, de sentir, de conectar con la realidad emocional. Pero al ponerla después de demasiado y antes de una situación donde expresaste dolor legítimo, la convierten en una patología, en algo que está mal en ti. Jung decía, el inconsciente se comunica a través de símbolos porque no puede mentir directamente. Entonces, cuando alguien elige estas palabras específicas, lo que su inconsciente está simbolizando es su propia incapacidad de empatía disfrazada de diagnóstico sobre ti. No están diciendo, eres demasiado sensible. Están diciendo, yo soy demasiado limitado emocionalmente para validar lo que sientes. Pero esa verdad es demasiado dolorosa para que la admitan, incluso ante sí mismos. Entonces la proyectan en ti. Y aquí viene lo más retorcido. Esta frase funciona porque se aprovecha de algo profundo en ti. Se aprovecha de tu duda interna. De esa vocecita que a veces te pregunta si realmente estás exagerando. Si realmente eres demasiado esto o demasiado aquello. Y cuando esa frase se repite suficientes veces, deja de ser algo que alguien más dice sobre ti. Se convierte en algo que tú dices sobre ti mismo. Se interioriza. Se convierte en tu crítico interno, en tu saboteador. Hubo una paciente de Jung, una artista increíblemente talentosa, cuyo esposo le decía esta frase cada vez que ella expresaba entusiasmo por su trabajo. Eres demasiado sensible con la crítica. Eres demasiado sensible con tus proyectos. Eres demasiado sensible sobre tu arte. Y poco a poco, ella dejó de crear. Porque cada vez que sentía esa pasión, esa conexión profunda con su trabajo, escuchaba la voz de él en su cabeza diciéndole que era demasiado, que estaba exagerando, que necesitaba calmarse. Lo que él realmente estaba comunicando, lo que su inconsciente estaba revelando era envidia, resentimiento de que ella pudiera sentir tan profundamente cuando él estaba emocionalmente muerto. Pero en lugar de admitir esa verdad, la patologizó a ella. Y esto es exactamente lo que hace esta frase cuando se usa como arma. Transforma tu capacidad de sentir en una enfermedad que necesita ser curada. Te convence de que el problema no es que te hirieron. El problema es que tú lo sentiste. Es una inversión total de la realidad. Porque aquí está la verdad que Jung descubrió. Las personas emocionalmente sanas no te dicen que eres demasiado sensible cuando expresas dolor. Te preguntan qué pasó. Te escuchan. Validan que tu experiencia es real, incluso si no la comparten completamente. Solo las personas que no pueden o no quieren hacerse responsables del impacto de sus acciones necesitan convencerte de que tus emociones son el problema. Y cuando alguien usa esta frase de forma repetida, especialmente después de herirte, su inconsciente está comunicando algo aún más oscuro. Algo que tiene que ver con su sombra, con las partes de sí mismos que han reprimido tanto que ahora las odian cuando las ven en otros. Y esa sombra, ese odio proyectado, es exactamente lo que necesitas entender ahora. Porque no están atacándote a ti. Están atacando algo dentro de ellos mismos que no pueden enfrentar. Y tú te convertiste en el espejo que refleja lo que ellos más temen reconocer. Para continuar con esta exploración, necesitas saber algunas palabras que Carl Jung usaba para describir esta dinámica de proyección y la forma en que la sombra habita en nuestras relaciones. Espero que este análisis te ayude a ver la verdad detrás de esta frase y a recuperar la propiedad de tus propias emociones.
Recuerda, sentir profundamente no es un defecto. Es un superpoder en un mundo a menudo demasiado frío. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que nadie te apague la luz. A veces la luz intensifica la oscuridad ajena. Pero eso no es tu problema. Eso es su lucha interior proyectada en ti. Y tú eres mucho más que el espejo de sus propios demonios. Tú eres la luz. Ahora viene la parte que lo cambia todo. La parte que Jung descubrió después de años de observar este patrón. Cuando alguien te dice eres demasiado sensible, no te están describiendo a ti. Te están mostrando exactamente lo que odian de sí mismos. Y esto no es una teoría reconfortante. Es un mecanismo psicológico brutal que Carl Jung llamó proyección de la sombra. Y una vez que lo entiendes, nunca volverás a ver estas interacciones de la misma forma. Escucha esto con atención. Cada ser humano tiene una sombra. Es esa parte de ti que contiene todo lo que reprimiste, negaste o rechazaste sobre ti mismo, emociones que te dijeron que eran inaceptables, necesidades que aprendiste a esconder, aspectos de tu personalidad que la sociedad, tu familia o tú mismo decidieron que eran demasiado algo. Y esa sombra no desaparece, se queda ahí, en el inconsciente, creciendo, acumulando energía. Y cuando ves esas mismas cualidades en otra persona, algo dentro de ti se activa, algo violento, algo que necesita destruir en el otro lo que no puede aceptar en ti mismo. Eso es la proyección. Entonces, cuando alguien te dice eres demasiado sensible, lo que realmente está pasando es esto. Ellos reprimieron su propia sensibilidad, mataron su capacidad de sentir porque en algún momento de su vida les dijeron que sentir era debilidad, que las emociones eran peligrosas, que ser vulnerable era ser patético. Y ahora que tú expresas esas emociones libremente, que tú sientes sin vergüenza, que tú no has mutilado esa parte de ti, los estás obligando a ver lo que ellos sacrificaron. Les estás mostrando lo que perdieron. Y eso es insoportable. Entonces te atacan, no porque haya algo malo en ti, sino porque tú representas todo lo que ellos tuvieron que matar para sobrevivir. Jung trabajó con un empresario extremadamente exitoso que sistemáticamente destruía a cualquier empleado que mostrara pasión por su trabajo. Los llamaba demasiado emocionales, demasiado involucrados, demasiado sensibles a la crítica, y los despedía o los hacía renunciar. En terapia, después de meses de resistencia, finalmente admitió la verdad. De joven, él había querido ser músico, sentía la música con cada fibra de su ser, pero su padre lo ridiculizó hasta que abandonó ese sueño, hasta que mató esa pasión, hasta que se convirtió en lo que su padre quería, exitoso, racional, controlado, muerto por dentro. Y ahora, cada vez que veía a alguien sentir profundamente por algo, cada vez que veía esa pasión que él había tenido que sacrificar, algo dentro de él se enfurecía. Necesitaba destruirla, necesitaba convencer a esa persona de que sentir así era un defecto, porque si ellos podían sentir libremente y él no, significaba que su sacrificio había sido innecesario, que él había mutilado una parte de sí mismo por nada, y esa verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. ¿Empiezas a ver la crueldad detrás de la proyección? No te están atacando porque eres demasiado sensible, te están atacando porque ellos mataron su sensibilidad y necesitan creer que hicieron lo correcto. Necesitan convencerse de que lo que sacrificaron no tenía valor, y la única forma de mantener esa mentira es destruyendo esa cualidad en ti. Porque si tú puedes ser sensible y estar bien, si tú puedes sentir profundamente y sobrevivir, si tú puedes expresar emociones sin colapsar, entonces ellos se mutilaron innecesariamente, y esa realización es devastadora. Entonces proyectan, toman su propio odio hacia esa parte perdida de sí mismos y lo lanzan hacia ti. Te convierten en el enemigo, en el portador de todo lo que ellos no pueden tolerar en su propia psique. Y aquí está lo más retorcido. Cuanto más violenta es la proyección, más dolorosa es la herida interna. Cuanto más te atacan por ser sensible, más profundamente enterraron su propia sensibilidad. Cuanto más insisten en que tú eres el problema, más aterradora es la verdad que están evitando sobre ellos mismos. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, pero la mayoría de las personas no quieren ese entendimiento, prefieren la proyección, prefieren creer que el problema está afuera, no adentro.
Hubo una madre que Jung atendió que constantemente le decía a su hija, «Eres demasiado dramática», cada vez que la niña lloraba. La regañaba, la ridiculizaba, la castigado por mostrar emociones. Y en terapia, la verdad emergió. Cuando ella era niña, su propia madre había hecho exactamente lo mismo con ella. La había obligado a reprimir cada lágrima, cada miedo, cada vulnerabilidad. Y ella había aprendido la lección. Había matado su capacidad de expresar dolor. Pero ahora que su hija lloraba libremente, cada lágrima era un recordatorio de todas las lágrimas que ella tuvo que tragar. Cada expresión emocional de su hija era un espejo que reflejaba todo lo que ella había tenido que sacrificar. Y no podía soportarlo. Entonces proyectaba su propio trauma en su hija. Repetía el patrón, perpetuaba el daño, porque enfrentar la verdad, reconocer que ella había sido abusada emocionalmente y que ahora estaba haciendo lo mismo, era demasiado doloroso. Y esto es exactamente lo que pasa en la proyección de la sombra. El daño se transmite, la herida se perpetúa, porque es más fácil destruir en otro lo que no puedes sanar en ti mismo. Pero aquí está lo que necesitas entender. Cuando reconoces que están proyectando, cuando ves que su ataque no es sobre ti, sino sobre su propia sombra reprimida, todo cambia. Ya no internalizas el veneno, ya no te conviertes en el problema que ellos necesitan que seas, porque ahora ves la verdad. No eres demasiado sensible, ellos son demasiado heridos, demasiado reprimidos, demasiado aterrorizados de sentir lo que sacrificaron hace tanto tiempo. Y mientras ellos siguen proyectando, mientras siguen atacando en ti lo que odian en ellos mismos, tú puedes hacer algo que ellos no pueden hacer. Puedes negarte a mutilar esa parte de ti para hacerlos sentir cómodos con su propia mutilación. Pero hay algo más, algo que hace que esta proyección sea aún más peligrosa, porque no solo proyectan una vez y se van, lo hacen de forma sistemática, lo repiten, lo disfrazan, lo normalizan. Y ese patrón, esa repetición calculada, tiene un nombre. Aquí está la verdad más perturbadora de todas. Cuando alguien te dice, eres demasiado sensible, una vez, podría ser proyección inconsciente. Pero cuando lo repiten sistemáticamente, cuando lo usan cada vez que te hieren, cuando se convierte en su respuesta automática a tu dolor, eso ya no es inconsciente, eso es intencional. Y Carl Jung descubrió algo aterrador. Las personas que más daño hacen son las que han perfeccionado el arte de disfrazarlo de normalidad. Porque piénsalo, si alguien te grita, te insulta abiertamente, te amenaza, todo el mundo lo ve. Hay testigos, hay evidencia, hay algo concreto que puede señalar y decir, esto está mal. Pero cuando el daño viene envuelto en una frase aparentemente inocente, cuando se presenta como preocupación, como honestidad, como una simple observación, ahí es donde se vuelve letal. Porque no solo te destruyen, te hacen dudar de que te estén destruyendo. Escucha cómo funciona esto en la práctica. Te hieren, dices algo, expresas que estás dolido, y en lugar de reconocerlo, de disculparse, de mostrar empatía, te dicen, eres demasiado sensible. Y si insistes, si te defiendes, escalan. Siempre reaccionas así. No puedo decirte nada. Haces un drama de todo. ¿Ves el patrón? Cada respuesta está diseñada para hacer una cosa, convertir tu dolor en tu problema. Jung trabajó con una mujer cuyo esposo había perfeccionado esta técnica durante 20 años de matrimonio. Cada vez que ella señalaba algo que la lastimaba, él respondía con variaciones de la misma frase. Él es demasiado sensible. Te lo tomas todo personal. Necesitas relajarte. Y lo más retorcido era que lo decía con calma, con tono razonable, como si él fuera el adulto maduro y ella la niña emocional, como si él estuviera siendo paciente con una persona problemática. Pero cuando Jung analizó los patrones, descubrió algo escalofriante. El esposo sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo para causar el máximo daño. Conocía sus inseguridades, sabía qué palabras la desarmarían, y usaba ese conocimiento sistemáticamente, disfrazándolo siempre de preocupación o de simple observación. No era accidental, era calculado. Y aquí está lo que necesitas entender. Cuando el daño es intencional, pero se disfraza de normalidad, tiene 3 características específicas que lo delatan.
Primera, la repetición. No es un comentario ocasional, es un patrón. Cada vez que expresas dolor, la misma invalidación aparece, como un guión aprendido, como una táctica ensayada. Segunda, el timing. Nunca te dicen, eres demasiado sensible cuando estás feliz o neutral. Solo lo usan cuando estás vulnerable, cuando acabas de expresar dolor, cuando necesitas validación, porque ahí es cuando más daño hace, cuando más efectivo es para desestabilizarte. Tercera, la escalada. Si la primera invalidación no funciona, si no te callas, no te retractas, no aceptas que el problema eres tú, entonces intensifican, añaden capas. Eres demasiado sensible y por eso nadie quiere estar cerca de ti. Eres demasiado sensible, igual que tu madre. Eres demasiado sensible y vas a terminar sola si no cambias. ¿Ves cómo se transforma? De una observación aparentemente inocente a un ataque diseñado para destruir tu autoestima. Hubo un caso que Jung documentó de un padre que usaba esta frase para controlar completamente a su hijo. Cada vez que el niño expresaba miedo, tristeza, entusiasmo, cualquier emoción intensa, el padre lo etiquetaba como demasiado sensible. Y cuando el niño lloraba por la muerte de su mascota, el padre dijo, eres demasiado sensible, solo era un perro. Cuando el niño estaba orgulloso de un dibujo, el padre respondía, eres demasiado sensible con estas cosas, no es para tanto. Cuando el niño tenía miedo en la oscuridad, eres demasiado sensible. Los hombres de verdad no tienen miedo. ¿Captas la estrategia? Cada emoción era convertida en evidencia de un defecto. Cada sentimiento era usado como prueba de que algo estaba mal en él. Y el niño aprendió a no sentir, o más precisamente, aprendió a esconder todo lo que sentía porque expresarlo significaba ser ridiculizado, invalidado, etiquetado como defectuoso. Y eso es exactamente lo que busca el daño intencional disfrazado de normalidad. Entrenarte a silenciarte, a dudar de ti mismo, a convertirte en tu propio carcelero. Porque aquí está la trampa perfecta. Después de escuchar suficientes veces que eres demasiado sensible, empiezas a monitorearte, empiezas a cuestionarte antes de hablar. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que soy demasiado sensible? Debería callarme. Y en ese momento, ellos ya ganaron. Ya no necesitan invalidarte externamente porque tú lo haces internamente. Te has convertido en tu propio agresor. Y Jung llamaba a esto la internalización del crítico, y decía que era una de las formas más destructivas de abuso psicológico, porque el daño continúa aun cuando el agresor no está presente, porque ahora vive dentro de ti, se convirtió en tu voz interna. Y aquí está lo más perverso. Cuando llegas a ese punto, cuando ya te invalidas a ti mismo automáticamente, el agresor puede incluso mostrarse sorprendido si lo confrontas. ¿Yo? ¿Cuándo te dije eso? Eres demasiado sensible. Siempre estás buscando problemas donde no los hay. Es la negación perfecta, porque técnicamente las palabras que usaron son socialmente aceptables. Solo estaba siendo honesto, solo estaba expresando mi opinión, solo estaba tratando de ayudarte a ver las cosas objetivamente. Pero tú sabes la verdad, sientes la verdad, porque cada vez que escuchas esa frase, algo dentro de ti se encoge, se cierra, se apaga. Y eso no es casualidad, es el objetivo, porque el daño intencional disfrazado de normalidad tiene una meta muy específica, no destruirte de golpe, sino erosionarte lentamente, quitarte pedazo por pedazo tu capacidad de confiar en tus propias emociones hasta que ya no sepas qué es real, hasta que su versión de la realidad sea la única que aceptas. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no puedes distinguir entre tu percepción y la de ellos, cuando dudas de cada sentimiento antes de permitirte sentirlo, el daño está completo. Pero hay algo que ellos no saben, algo que Jung descubrió, algo que cambia completamente el juego cuando lo entiendes. Y ese algo es exactamente lo que veremos ahora. Déjame mostrarte lo que realmente pasa dentro de ti cuando escuchas esa frase una y otra vez. Porque el daño no es solo emocional, es estructural. Es como si alguien estuviera desmontando pieza por pieza tu capacidad de confiar en ti mismo. Carl Jung lo describió como el asesinato del alma, y no usaba esa frase a la ligera.
Porque aquí está lo que sucede. La primera vez que alguien te dice eres demasiado sensible, tu instinto es defenderte. Sabes que lo que sentiste era real. Sabes que el dolor era legítimo, pero ellos lo cuestionan. Y ahí comienza la grieta, una pequeña duda, apenas perceptible. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente estoy exagerando? Esa duda es la puerta de entrada, porque la segunda vez que lo escuchas, esa grieta se expande. Ya no estás completamente seguro. Empiezas a revisar la situación obsesivamente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué reaccioné así? ¿Será que sí soy demasiado sensible? Y cada vez que te haces esas preguntas, estás validando la narrativa del agresor. Estás convirtiendo tu dolor en tu problema. Y para la 10ª vez, para la 20ª, para la 100ª vez que escuchas esa frase, ya no confías en tus propias emociones. Ya no sabes qué es real. Vives en un estado constante de confusión, donde cada sentimiento viene acompañado de autocuestionamiento. Jung trabajó con una mujer que había llegado al punto donde no podía identificar sus propias emociones sin dudar de ellas. Si se sentía triste, se preguntaba, ¿realmente estoy triste o solo estoy siendo dramática? Si se sentía herida, ¿esto realmente me lastimó o soy yo siendo demasiado sensible? Si se sentía feliz, ¿debería estar tan contenta por esto o es una exageración? Su capacidad de sentir se había convertido en una fuente de ansiedad constante. Cada emoción era un campo minado, porque ya no podía confiar en que lo que sentía era válido. Y esto es exactamente lo que busca la invalidación sistemática, destruir tu brújula emocional interna. Pero la confusión es solo la primera capa del daño, porque después viene algo peor, la culpa. Escucha cómo funciona. Cuando alguien te dice repetidamente que eres demasiado sensible, estás internalizando un mensaje muy específico. Hay algo fundamentalmente equivocado en cómo sientes. Eres defectuoso y eres responsable de arreglarlo. Entonces empiezas a sentirte culpable, por sentir, por reaccionar, por necesitar, por existir de la forma en que existes. Te disculpas por llorar, te disculpas por estar herido, te disculpas por tener necesidades emocionales. Te conviertes en alguien que pide perdón por ocupar espacio emocional en el mundo. Y aquí está lo más retorcido. Empiezas a sentir que eres una carga, que tus emociones son un problema que otros tienen que soportar, que serías más amable, más aceptable, más digno de amor si pudieras simplemente no sentir tanto. Jung documentó el caso de un hombre que llegó a terapia incapaz de expresar cualquier necesidad emocional sin sentir vergüenza paralizante. Había sido criado por padres que sistemáticamente le decían que era demasiado sensible cada vez que necesitaba algo de ellos. Y ahora, de adulto, prefería sufrir en silencio antes que pedirle a alguien apoyo emocional, porque en su mente necesitar apoyo era evidencia de debilidad, de defecto, de ser exactamente lo que sus padres le habían dicho que era. La culpa se había convertido en su prisión. Pero incluso eso no es lo peor, porque después de la confusión y la culpa viene el desgaste emocional. Y ese desgaste es acumulativo, es lento, es invisible, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres quien eras. Porque aquí está lo que pasa cuando constantemente dudas de tus emociones y te sientes culpable por tenerlas. Dejas de sentir, no por elección, sino por supervivencia. Te vuelves plano, neutral, apático, porque sentir se ha convertido en algo demasiado agotador, demasiado peligroso, demasiado costoso. Cada emoción requiere que primero la examines, que la justifiques, que determines si es apropiada antes de permitirte experimentarla. Y ese proceso es exhaustivo, consume toda tu energía, hasta que simplemente te rindes. Dejas de sentir profundamente porque es más fácil no sentir nada. Y Jung llamaba a esto la muerte del alma en vida, porque técnicamente sigues funcionando. Vas al trabajo, cumples con tus obligaciones, sonríes cuando corresponde. Pero por dentro hay un vacío, una desconexión, una ausencia de vitalidad.
te has convertido en un fantasma habitando tu propia vida. Hubo una mujer que Jung atendió que describía su existencia como estar viva pero no vivir. Había pasado tantos años siendo invalidada, dudando de sus emociones, sintiéndose culpable por sentir, que finalmente su psique se había rendido. Había construido muros tan altos alrededor de su vida emocional que ni siquiera ella podía acceder a lo que realmente sentía. Y lo más trágico era que la persona que la había invalidado durante años ya ni siquiera estaba en su vida, pero el daño permanecía, porque se había internalizado tanto que ahora ella era su propia carcelera. Y esto es exactamente lo que busca la invalidación sistemática, destruir tu brújula emocional interna. Pero aquí está lo que ellos no saben, lo que no pueden controlar, lo que Jung descubrió que puede romper todo este ciclo. Y eso lo veremos ahora. Entonces aquí estamos. Después de todo lo que has descubierto, después de ver el mecanismo completo de cómo funciona esta manipulación, llegamos a la única pregunta que realmente importa. ¿Cómo recuperas tu poder? Porque ahora lo sabes. Sabes que cuando alguien te dice «eres demasiado sensible», no están describiendo quién eres, están revelando quiénes son ellos. Sabes que es proyección, sabes que es intencional, sabes que el objetivo es hacerte dudar de ti mismo. Y ese conocimiento, esa conciencia, es exactamente lo que Carl Jung descubrió que lo cambia todo. Porque aquí está la verdad. No puedes sanar lo que no puedes ver, no puedes defenderte de un ataque que no reconoces como ataque. Pero ahora que lo ves, ahora que identificas el patrón, ahora que comprendes la intención detrás de las palabras, todo tu poder regresa. Escucha esto con atención. La próxima vez que alguien te diga «eres demasiado sensible», en lugar de cuestionarte a ti mismo, cuestiónate esto. ¿Qué está tratando de evitar esta persona al invalidar lo que siento? Porque esa es la pregunta que desarma completamente el ataque. Ya no estás absorbiendo la invalidación, estás reconociendo la evasión. Ya no estás internalizando el veneno, estás identificando la intención. Y en ese momento, la dinámica completa cambia. Jung trabajó con una mujer que finalmente aplicó esto después de años de ser invalidada por su pareja. La próxima vez que él le dijo, «eres demasiado sensible», ella no se defendió, no se justificó, no intentó explicar por qué su dolor era válido, simplemente dijo, «interesante que cada vez que expreso que algo me lastimó, tu respuesta sea decirme que el problema soy yo. ¿Qué estás tratando de evitar reconocer?». El silencio que siguió fue devastador, porque por primera vez ella no había aceptado el guión, no había asumido el papel de la persona problemática, había devuelto la responsabilidad exactamente donde pertenecía. Y eso es recuperar tu poder personal. Pero aquí está lo que necesitas entender. Recuperar tu poder no significa confrontar agresivamente a cada persona que te invalida. A veces significa algo mucho más profundo. Significa dejar de necesitar su validación. Porque mientras sigas esperando que la persona que te invalida finalmente reconozca que tenías razón, que tu dolor era real, que merecías ser escuchado, sigues dándoles poder sobre ti, sigues dependiendo de ellos para confirmar tu realidad. Y la verdad es, las personas que te invalidan sistemáticamente nunca te darán esa validación, porque hacerlo significaría admitir que te dañaron intencionalmente, que proyectaron su sombra en ti, que usaron tu sensibilidad como arma contra ti. Y esa admisión es demasiado dolorosa para la mayoría. Entonces, necesitas hacer algo radical, validarte a ti mismo. Necesitas mirar directamente a esa parte de ti que duda, esa parte que se siente culpable, esa parte que se pregunta si realmente es demasiado sensible, y decirle, no, lo que sentí era real, mi dolor era legítimo, y no necesito que nadie más lo confirme para que sea verdad. Jung llamaba a esto la autoridad interna, y decía que era la base de toda salud psicológica, porque mientras dependas de validación externa para saber qué es real, cualquiera puede manipular tu realidad, pero cuando construyes esa autoridad interna,
Cuando aprendes a confiar en tus propias emociones, sin necesidad de aprobación externa, te vuelves inquebrantable. Hubo un hombre que Jung atendió que finalmente llegó a este punto. Después de años de ser invalidado por su familia, un día simplemente se detuvo. Dejó de explicar, dejó de justificar, dejó de intentar convencerlos de que sus emociones eran válidas. Y les dijo algo simple pero poderoso. Ya no necesito que entiendan lo que siento para que sea real. Mi experiencia es mía y es válida independientemente de si ustedes la reconocen o no. Y se fue, no con rabia, no con resentimiento, sino con claridad, con la certeza absoluta de que su realidad emocional no estaba sujeta a la aprobación de nadie más. Eso es poder personal. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Recuperar tu poder también significa establecer límites, límites firmes, límites que protejan tu integridad emocional. Y a veces, eso significa alejarte de personas que sistemáticamente te invalidan, porque no todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. No toda persona que te daña merece acceso continuo a ti. Jung decía, no puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. Y tenía razón. Si alguien usa «eres demasiado sensible» como arma cada vez que expresas dolor y no está dispuesto a reconocer el daño que causa, entonces tu sanación requiere distancia de esa persona. Y sí, eso puede significar perder relaciones, puede significar decepcionar a familia, puede significar quedarte solo temporalmente mientras construyes nuevas conexiones con personas que valoran tu sensibilidad en lugar de atacarla. Porque aquí está la verdad final. Tu sensibilidad no es un defecto, es un don, es tu capacidad de conectar profundamente con la vida, con otros, contigo mismo, y las personas emocionalmente sanas lo reconocen como el regalo que es. Solo las personas emocionalmente muertas necesitan convencerte de que estar vivo emocionalmente es un problema. Entonces, si alguien te dice «eres demasiado sensible», ahora sabes exactamente qué hacer. No dudes de ti, no te disculpes por sentir, no internalices su proyección. Simplemente reconoce la intención, identifica el ataque y protege tu capacidad de sentir como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido, así es. Tu sensibilidad es tu conexión con tu propia alma. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pedirte que la sacrifiques para que ellos se sientan cómodos con su propia muerte emocional. Ahora bien, hay algo más que Jung descubrió sobre las personas que proyectan su sombra en ti, algo sobre lo que sucede cuando te niegas a seguir siendo su pantalla de proyección, algo sobre el mecanismo de defensa que activan cuando ya no pueden controlarte con invalidación. Y ese mecanismo es aún más oscuro de lo que imaginas. Pero eso lo veremos en el próximo video. Si este contenido resonó contigo, si finalmente te ayudó a ver lo que estaba pasando, compártelo con alguien que lo necesite. Y quédate, porque lo que viene a continuación es la pieza final del rompecabezas, la que completa todo el cuadro. Te veo del otro lado.